de esas conversaciones. Pero está ahí dando vueltas. Guillermo Nielsen suele visitarnos acá en el programa. Fue uno de los que estuvo en la negociación de la reestructuración de la deuda en default. Y lo que está haciendo ahora el gobierno con este acuerdo con el FMI es eso, es reestructurar la deuda. Es deuda que no puede afrontar en los mercados, pasársela al FMI y negociar con el FMI cómo va a ser el repago de esa deuda. Es una reestructuración mucho más prolija, si querés, o en términos de mercado, si querés, pero es una reestructuración. Es la deuda que no puede afrontar para pagarle al sector privado, la está negociando con el FMI. El FMI se hace cargo de la deuda y se sienta con el gobierno argentino a ver las condiciones de repago. Claro. Recién cuando el fondo se retire, ahí viene el proceso de default como el de 2001. Pero mientras el FMI siga ligado, siga apoyando y esté el Tesoro detrás dándole una mano, bueno, esa cesación de pago del 2001 se estira en el tiempo. Siempre que esté el fondo y el Tesoro. Si se corre, bueno, ya sabemos, ya este gobierno demostró que no puede renegociar la deuda en términos del mercado. No, y la historia reciente de nuestro país la recordamos. Cuando el fondo se retiró, vinieron las crisis, ¿no? Es decir, por eso realmente da mucha bronca que este gobierno vuelva a repetir la historia reciente con el Fondo Monetario Internacional, que siempre el fondo nos llevó a crisis. Nunca el fondo nos salvó, nunca el fondo nos dio una mano para crecer económicamente. El fondo siempre fue realmente el pagadiós y el fondo realmente siempre fue hundirnos a los argentinos. Por eso es penoso que este gobierno esté entregando todo, hasta su plan económico. El plan económico no es de Macri, es del Fondo Monetario Internacional. Hay que decirlo con todas las letras. El otro día lo dijo un ministro en la reunión con los gobernadores. El presupuesto va a ser el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, porque ni siquiera Duhovne escribe el presupuesto que deberían haber presentado hoy, ¿no? No lo presentaron. No lo presentaron, tienen tiempo porque no son días hábiles, así que hasta el sábado a la noche puede presentarse el presupuesto, que creo. Creo que la fecha límite es el sábado a la medianoche. Bueno, veremos qué pasa. Uno de los gobernadores peronistas más duros, Carlos Berna, opinó esto sobre la economía y el gobierno de Macri. Fíjense que recibieron un país que tenía menos del 30% del PBI de deuda, hoy está en el 87% y si sigue así vamos a llegar a final de año con una deuda equivalente al 100% del PBI. Pero usted está hablando de otro proyecto político, ¿sí? No, de otro proyecto económico. O sea, yo creo que Macri chocó la calecita, se llevó por delante el plan económico y dijo, vamos a mantener el rumbo. Y si vos venís con un rumbo y chocaste y no lo cambiás, vas a volver a chocar. ¿Y qué puede impactar el presupuesto? Macri chocó la calecita, dice el gobernador de La Pampa, que es uno de los que ha dicho que no va a acompañar a través de sus diputados el presupuesto que presente Macri en la Cámara de Diputados. Pero en el medio de todo este marasmo económico que estamos hablando, de dólar que sube, la inflación de agosto que ayer se conoció del 3,9%, la inflación proyectada para septiembre que puede ser entre el 6 y el 8%, fíjese, vamos a las proyecciones ya de los economistas, de los principales. Rodolfo Santangelo, economista, socio del estudio Carlos Melcoñán, está proyectando una inflación anual del 45% en la Argentina, 45%. Marco Labaña, economista, diputado del Frente Renovador, con un piso de inflación del 40%. Fausto Espotorno, economista del estudio Orlando Ferreres, 42% inflación anual. Y la proyección del Citigroup, 45%. El Citigroup pronostica 45% inflación anual
y muy alta para el 2019 también, y con una recesión profunda en el análisis del Citigroup. José Urtubey, empresario, usted lo conoce, viene muy seguido aquí, de la Unión Industrial Argentina, habló sobre el momento de la economía en nuestro país. No hacía falta ser muy previsor, simplemente con leer, con estudiar, con interactuar en lo que son los parámetros económicos y el mundo. Esto era previsible, si se seguían manejando así las cosas íbamos a terminar donde hoy estamos, y esa era mi preocupación, no porque tenga ánimos agoreros o tenía ánimos agoreros, tenía la justa certeza de que esto iba a pasar si es que no hacíamos otra cosa, porque el problema es que vamos a llegar al año que viene, donde quizás algunos indicadores macroeconómicos mejoren, no significa que vayan a ser buenos, sino que mejoren, porque son patéticos los de este año, pero el problema es quiénes llegan al año que viene. Va a haber muchas pymes, muchas empresas, muchos sectores productivos de comercio, que realmente no veo que vayan a poder atravesar el Rubicón. Acá vamos a tener que tener un asistencialismo a las pymes en algún punto, porque si vos ves qué es lo que está pasando, el incremento de costos, como vos bien decías, de la inflación, sumado a la atomización del mercado interno, no van a poder pasar. Y eso, ¿sabes en qué se traduce? Lamentablemente, en fuentes de trabajo. La sensación que había en un momento en el inicio del gobierno de Macri, que ya hoy se ha confirmado, no es una sensación, es una realidad, que este es un gobierno de ricos para ricos, que favorece a los ricos cada vez más, donde se ha visto, son datos de la realidad, la brecha entre ricos y pobres en la Argentina de hoy cada vez se profundiza más, y ahí está la verdadera grieta que el modelo de Macri está consolidando. Cada vez más ricos y cada vez más pobres. Esto es lo que consolida el gobierno de Mauricio Macri a pasos agigantados. Pero fíjese, muy interesante el análisis que ahora y la presentación nos va a hacer Fernando Alonso sobre justamente la grieta de la inflación. A ver, vamos, Fer. Lo que estamos viendo es el IPC que elabora el INDEC a nivel nacional. 3,9% creció en agosto, 24,3% en lo que va de 2018 y 34,4% en los últimos 12 meses. Abajo tenemos la canasta ejecutiva. Esta es una canasta que elabora el SEMA, la Universidad del SEMA, que es uno de los organismos más liberales que hay en la Argentina, y marca cuál es el costo de una canasta para un ejecutivo de una empresa, especialmente una multinacional. 2,8% subió en agosto, 23,6% en 2018 y 33% en 12 meses. Siempre por debajo de la inflación nacional. Y si al IPC nacional lo desagregás y vas al costo de vida en el Gran Buenos Aires, es todavía un punto más que el IPC nacional. Por lo tanto, es todavía más grande la diferencia entre el costo de la evolución de precios en la canasta de un ejecutivo que de un sector popular en el Gran Buenos Aires. Crece menos, aumenta menos para los ricos que para los pobres los precios en Argentina. Y ahí tenés cómo es en dólares, porque muchos de esos ejecutivos cobran en dólares de multinacionales. Una canasta que en 2016 valía $5.500, hoy está en $4.631. Esto es producto de la evaluación. El costo de los bienes y servicios que se consumen en Argentina se pagan en pesos. Esa es la diferencia. ¿Cómo se le va abaratando para una multinacional tener un ejecutivo en la Argentina? Bueno, muy bien, gracias Fernando. El miércoles este programa, aquí en Minuto 1, hizo una revelación exclusiva que hasta el día de hoy ya todos los medios están hablando. A partir de un hallazgo periodístico de Pedro Brigger, cuando en la cadena de televisión de Estados Unidos Fox hablaba el director del Consejo Económico de los Estados Unidos, principal asesor económico de Donald Trump, quien con mucha fortaleza y con mucho ahínco y contundencia expresaba que el Tesoro de los Estados Unidos estaba trabajando fervorosamente para que la Argentina logre una nueva convertibilidad.
Hasta hoy, ninguna voz oficial del gobierno argentino lo ha desmentido. Son todos voceros, trascendidos, pero ninguna voz oficial del gobierno argentino ha desmentido al asesor principal de Donald Trump. Fernando Alonso después te va a comentar en exclusiva hoy en qué está pensando el gobierno de Mauricio Macri. Solo te adelanto un título, después a las 9 lo va a desarrollar. Convertibilidad móvil. ¿Qué es eso? Enseguida lo va a explicar. Pero sumado a eso que causó todo este revuelo en estas últimas horas, desde el miércoles que aquí lo mostramos, fíjese qué importante cuando yo le digo que este programa te muestra la realidad y que no te engañamos con falsas noticias, con noticias que ocurren a 3.000 o 5.000 kilómetros de distancia y que no nos llegan ni que nos tocan, sino lo que pasa en la Argentina. Fíjese qué importante fue esa revelación lograda a través de Pedro Brigger, que hoy todo el país está hablando, hasta Domingo Felipe Cavallo habló nuevamente de la posibilidad de la convertibilidad y ahora te lo vamos a mostrar. Pero hay más. Pedro Brigger ha encontrado otra perlita que suma a esto que se viene hablando desde Estados Unidos, fíjese, desde Estados Unidos. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Lo que pasa es que nosotros no somos los únicos que estamos opinando y tratando de analizar lo que quiso decir Larry Kudlow, este asesor importante en temas económicos del presidente Donald Trump. Y yo te diría que hay en este juego como 4 patas cuando uno ve una y otra vez lo que dice Kudlow. Por un lado, esta disputa que parece haber entre el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos. Sabemos que muchos en el Tesoro de los Estados Unidos desprecian al Fondo Monetario Internacional, porque además tienen que discutir con otros países. No les gusta eso. Por el otro lado, vemos que está involucrado el gobierno argentino. Pero hay otra pata. Cuando Kudlow dice que su gente está ya trabajando con algunos, ¿será que trabajan con otros dentro de la Argentina que no responden a este gobierno? ¿Estarán pensando ya en el futuro como parte de una pregunta? Porque está claro que hay diferencias en la Argentina y en los Estados Unidos de cómo responder a esto, y también dentro del Fondo Monetario Internacional. Está claro que algunos dicen hay que seguir con el Fondo Monetario Internacional, hay otros que plantean lo de la convertibilidad, y ahora Fernando va a explicar un poco más esto, y hay algunos que dicen dolarizar. No es lo que dijo Kudlow. Sin embargo, sobre lo que él dijo, opinó Steve Forbes. Forbes es un empresario muy importante, la revista de negocios tal vez más conocida de los Estados Unidos se llama Forbes, tiene más de 100 años de vida, y él opinó también, como estamos haciendo nosotros, él también opinó sobre lo que dijo Kudlow. Escuchemos lo que dijo. Larry Kudlow suggested that, in fact, the U.S. Treasury may try to come in and do what the IMF hasn't done. Play the soundbite. The Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And, as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. Think of that idea. That's sensational. In the 1990s, Argentina did a half-baked currency board, which had some success, but they didn't do it right, and then it went kablooey. I mean, Argentina sounds like it's far away, but it could lead to a spiral that would involve emerging markets all over the world. What it does is have speculators going after currencies because they know central banks don't know how to defend their currencies. So if Argentina set up a currency board, or something they'd never do, dollarize, yeah, you'd see that economy start to come to life. The U.S. Treasury and people like Larry Kudlow know a lot more about how to fix things than the IMF. That's the best news ever, that they're going to go in instead of the IMF. It's like a real doctor versus a quack. Son las mejores historias de para la Argentina, dice, ¿no? Son las mejores noticias de la historia, dice. Que intervenga el Tesoro. Claro. Hay que aclarar, Forbes no es
una persona vinculada directamente al gobierno. O sea, no es un representante oficial del trabajo. Pero acompaña, dice que no es trabaja en la Casa excepcional. Blanca. Pero dice que es excepcional la idea que plantea el asesor de Trump. Exactamente. Ahí lo que se está diciendo es la disputa que yo te mencionaba antes con el Fondo Monetario Internacional. Dicen, genial que participe el Tesoro de los Estados Unidos. Algo que todavía no nos queda claro qué es lo que están haciendo. Claro. Porque no hay un comunicado oficial Nada. al respecto. Pero podemos incorporar otro elemento, y es la conversación que tuvo el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, esta semana, con la canciller alemana Angela Merkel. Según lo que se difundió, hablaron durante 15 minutos. No sabemos exactamente de qué hablaron, pero la canciller alemana no tiene muy buena relación con el Fondo Monetario Internacional por lo que pasó en Grecia. Por lo tanto, habría que ver qué hablaron con ella, qué recibieron de ella, qué están negociando con Alemania también respecto al Fondo Monetario Internacional. Obviamente ella no incide en el Tesoro de los Estados Unidos. Por eso digo, Gustavo, que hay como muchos elementos que están en juego, que es como un rompecabezas que nosotros tratamos de armar, dado que no hay una voz oficial Y todo ni el de los Estados Unidos ni de acá. Y todo el rompecabezas, Pedro, perdón, con expresiones y sugerencias desde afuera para con la Argentina. Es como que le están imponiendo, armando ese rompecabezas desde afuera para el gobierno argentino, ¿no? Y en el interín no llegan estos 3.000 No, millones de exacto. dólares que supuestamente tenían que dar. Así Bueno, es. esto, acá hay gente más calificada que yo para poder interpretar Sí. de exactamente qué significa eso. Ahora vamos a ir. Pero ¿y quién reapareció? El padre de la convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo, a quien este gobierno en algún momento consultó unos meses atrás, y Federico Sturzenegger también. ¿Qué dijo Domingo Felipe Cavallo sobre esta idea que surge en los Estados Unidos? Convertibilidad, dolarización y tipo de cambio fijo no son la misma cosa. Ninguno de los comentarios que he escuchado o leído en los medios alrededor de las declaraciones de Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional del gobierno del presidente Trump, acierta en diferenciar los conceptos de convertibilidad, dolarización y tipo de cambio fijo. Si el gobierno del presidente Macri fuera capaz de hacer esta distinción, descubriría que puede aprovechar la opinión de Kudlow, que estoy seguro describe lo que piensa la mayoría de los economistas a los que presta atención Trump. Solo voy a insistir aquí que en un país que por haber sufrido décadas de inflación, estanflación e hiperinflación, se ha transformado de hecho en una economía bimonetaria, convertibilidad es permitir que la gente pueda elegir libremente la moneda con la que quiera llevar a cabo todo tipo de transacciones, incluida la intermediación financiera a través de los bancos. Es decir, Cavallo le está recomendando a Macri que tome los conceptos de Larry Kudlow y que aplique una nueva convertibilidad en la República Argentina. ¿Qué dicen algunos economistas? Y ya nos metemos en el debate con economistas. A ver, Guillermo Nielsen, ¿qué dice sobre este tema? Yo sé que el gobierno desmintió, pero a mí me llama muchísimo la atención que hace unos días Medio Grady, desde las columnas que ella tiene en el Wall Street Journal, habló de esto mismo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Y el principal asesor, el jefe de asesores de Trump, también. no es un pichi que pasaba por la esquina y vio un micrófono de Fox News y se puso a hablar. Estamos hablando de un peso pesado donde habló del involucramiento del Tesoro y de la Reserva Federal. A mí me pone muy inquieto cómo el gobierno se maneja con las instituciones financieras internacionales y la falta de claridad respecto a qué se habla con el Tesoro. Sí. Peligrosísimo eso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Claro. Porque, cuidado, acá se toman decisiones que van a afectar la vida y la cotidianeidad de 44 millones de argentinos. Sí, No claro. es una pavada.
Guillermo, ¿usted cree entonces que alguien aquí, alguna cabeza está pensando este tema? Sí, y lo está planteando en Washington. Bueno, la opinión de Guillermo Nielsen. Obvio, porque si de Estados Unidos están hablando, toda esta semana el Wall Street Journal, Larry Kudlow, Forbes ahora, lo están planteando porque algo existe. Cecilia Naón, ex embajadora argentina en los Estados Unidos, economista que vive en Estados Unidos, esta mañana en Mañana Silvestre, hablábamos con ella y nos contaba la sensación que existe en Estados Unidos respecto a este tema. Lo primero que hizo esa declaración es agregar muchísima confusión, desconfianza e incertidumbre sobre lo que está pasando y lo que va a pasar sobre la economía argentina. Yo se venía especulando con este tema de la dolarización en particular. Creo que es correcto lo que estaba diciendo Pedro y lo que decían ustedes, que hasta hoy esta afirmación no ha sido desmentida categóricamente. Lo que hubo ayer fue una afirmación del Tesoro de Estados Unidos, reafirmando las negociaciones con el FMI. Me parece que esto remarca el enorme nivel de puja que hay al interior del gobierno de Estados Unidos entre el Fondo y el Tesoro sobre qué hacer con la economía argentina, y ante todo nos muestra la gravedad de que la discusión sobre la economía y el futuro de Argentina se dé en Washington, se dé en Wall Street. La verdad que me parece que esto, ante todo lo que ha dejado claro, es el fracaso enorme del plan económico de Macri hasta ahora y la enorme confusión e incertidumbre que hay hacia adelante. Bueno, todo se discute, como bien decía Cecilia Naón, en Estados Unidos, en Wall Street. No nos olvidemos lo que a través del Financial Times esta semana la directora gerente del Fondo Monetario Internacional le advirtió al gobierno de Macri, donde ponía: si el gobierno de Macri acepta, y le pasaba la listita de todos los recomendados, va a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ese punto hemos llegado en la Argentina de hoy. Es el programa del fondo, es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, como un ministro se animó a decirle a los gobernadores en la reunión con los gobernadores, y pareciera que ahora el Tesoro es el que está haciendo un nuevo plan para la Argentina. Bueno, tenemos 3 economistas para debatir este que ha sido y seguirá siendo el tema central, me parece, por estos días. Andrea Ciaín, buenos días. Buenos noches, ¿cómo estás, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué crees de todo esto? ¿Qué es lo que pasa en toda esta confusión económica que hay? Bueno, primero lo que pasa es que a 3 meses del acuerdo con el FMI... ¿Cómo le pegaste cuando dijiste acá? Que iban a incumplir las metas y... ¿Cómo vos dijiste acá una semana antes de firmar? Es un acuerdo que no se puede cumplir. Bueno, y esta semana ya no se giró la plata que tenían que girar el FMI, que eran cerca de un poquito menos de $3.000 millones. Entonces tenemos un primer programa, podemos decir, en esta... Como decíamos, en vez de discutirse en Argentina, se va afuera del país a tratar de buscar una solución a los problemas económicos de la Argentina, se acuerda con el FMI y se fracasa en un primer programa. De hecho, bueno, se cayó este primer acuerdo, el gobierno está intentando negociar otro acuerdo con el FMI, lo que le pide el FMI es mucho, es un ajuste fiscal que básicamente es llevarlo al cementerio en términos políticos al propio gobierno, por lo que implica social y económicamente. Y pareciera que en paralelo el gobierno está abriendo una negociación con el Tesoro norteamericano, y en esa negociación con el Tesoro norteamericano sería donde está esta otra visión diferente a la del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dijo: deja que el dólar vuele. Una visión diferente y complementaria, porque la idea es dejarlo volar, y una vez que licuaste toda la plata de todos los argentinos, con los pocos dólares que tenés, andá y hace una especie de convertibilidad, dolarización. Todavía no se sabe muy bien cómo sería el engendro. A mí lo que me preocupa no es solo, primero, que no soluciona nada este día de la dolarización que propone esta gente. Es decir, que vos no lo descartás. No lo descarto. No descartás que estén yendo... A ver, es muy importante lo que acabas de decir, Andrés. Porque Fernando lo que va a contar a las 21 en exclusiva tiene algo que ver con esto que vos estás diciendo. Vos no descartás que el gobierno esté a propósito haciendo subir, que venga una devaluación mayor, que se licúe mucho y que después vayan a uno de estos mecanismos. La idea de dolarización, si es la extrema, porque aparte esto tiene una larga historia, digamos. Los promotores de la dolarización, bueno, Steve Hahn, que es un economista norteamericano, pertenece a una fundación, Cato Institute, atrás hay un grupo económico, los hermanos Koch,
hay mucha plata, son centros ultraliberales, en Argentina está la Fundación Libertad y Progreso. Este economista fue el que asesoró a Menem cuando salió con la UCD en el primer gobierno por la convertibilidad. Y a Cavallo. Que aplicó Cavallo. Claro, pero a Cavallo lo asesoraba también. Bueno, pero digamos la idea era convertibilidad, y fue la que cuando Menem quería ser presidente por tercera vez, lo asesoró por la dolarización. Bueno, este grupo viene hace ya más o menos 2-3 años insistiendo que en Argentina la solución es la dolarización. Escriben acá en varios medios, escriben allá. Ahí está. Argentina debería echar el peso y dolarizar. Bueno, y es un lobby grande, digamos, atrás hay grupos económicos importantes. Este grupo de los hermanos Koch en la campaña que ganó Obama había puesto tanta plata como el Partido Republicano o los demócratas en la política norteamericana, ¿no? En las elecciones. O sea, son grupos que juegan fuerte. Es decir, y que no tienen... como decía Cecilia Naón, no son pichis. No, para nada. Tienen peso específico. Bueno, ellos lo proponen porque dice, el problema de la Argentina es que emite moneda y eso es el problema que genera inflación. Una visión muy simplista que realmente se mostró que no era real porque Macri por lo mismo dijo no vamos a emitir más, vamos a tomar deuda, la inflación no bajó, lo único que ganamos es que tenemos inflación y deuda, ¿no? O sea que ya de por sí el diagnóstico es cerrado. El problema de la Argentina, que es un problema de competitividad, de déficit externo de dólares del sector privado, de endeudamiento externo, además, no se soluciona con la dolarización. Tampoco se soluciona, o sea que no tiene ninguna función para resolver los problemas reales y estructurales de la Argentina. Para lo único que serviría, dicen, es para frenar la inflación. Y yo creo que ahí le erran también, porque la dolarización o la convertibilidad sirve para bajar la inflación después de una hiper. Pero en un proceso de inflación como el que vivimos nosotros, ellos pueden llegar a dolarizar, poner convertibilidad y van a seguir con una inflación interna. Vamos a tener inflación en dólares. O sea que ni siquiera para frenar la inflación, por el tipo de inflación que estamos teniendo, inercial, con puja, con suba de tarifa, ni siquiera para resolver eso sirve la dolarización. Bien, ahora seguimos. Martín Calos, buenas noches. ¿Tu opinión sobre esto? Mira, por lo pronto parecería que estamos en este escenario de crisis y de desconcierto sobre las políticas económicas que se están aplicando y que se pueden aplicar. La crisis están intentando pararla con medidas que son básicamente una renuncia a decidir la política económica dentro. Y ahí parecería haber una tenaza, ¿no? La tenaza derecha te restringe tu política fiscal, tus gastos, a partir del acuerdo con el FMI, y después tenés la política esta que está ahora rumoreándose de cambiar la política monetaria, cambiaria, y que también quede restringida. En algún sentido, te están apretando para que no puedas tomar decisiones el día de mañana, ni siquiera este gobierno, porque este gobierno puede estar muy de acuerdo con lo que le propone el FMI o lo que le propone el Tesoro de Estados Unidos por una línea ideológica en común. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el día de mañana viene otro gobierno, o si quisiera, y decide cambiar la línea de política económica? Y se le complicaría. Resulta muy difícil. Pasó con la alianza y la convertibilidad heredada que después explotó por los aires, ¿no? Y esto es clave entender que el lugar por el cual te aprietan es la deuda, ¿no? Como bien decía Andrés, el nivel de endeudamiento que está teniendo este gobierno es algo inaudito en la historia argentina, y ahora en particular con el FMI. Y el FMI, en ese acuerdo, ahora viene a funcionar como una especie de mecanismo de garantía de supervivencia del modelo económico. Porque no importa quién venga después, mientras tenga que ir a renegociar con el FMI una y otra vez la refinanciación de esa deuda, porque no la vamos a poder pagar de otra manera, cada vez que haya que renegociar con el FMI vamos a estar de vuelta circunscriptos a lo que quieran en esa renegociación, ¿no? Eso es el principal problema que yo veo en el mediano plazo de la Argentina. Ahora, la pregunta sigue siendo, en el corto, ¿cómo paramos la crisis? Porque si no paramos la crisis, no tenemos cómo pensar, cómo ponemos de vuelta, de alguna manera, en pie, lo que fue el deterioro este año de la situación para las empresas y para los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, que han perdido mucho. Y ese creo que es el foco que todavía falta, ¿no? Hernán Lecher, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu impresión? Yo la escuché a Cecilia Naón en tu programa hoy a la mañana, quería retomar lo que ella decía. A ver, si hay algo que sucede en este momento, o este hecho en particular, es que confirma que la discusión sobre la economía argentina no se hace en la Argentina, no se hace en Washington. Claro. La hace el Fondo Monetario, la hace el Tesoro, pero no está acá. Esto había sido un debate en el último tiempo. Me parece que este es un hecho más que confirma justamente esa cuestión. Creo que además el gobierno, del mismo modo el fondo, equivocan el diagnóstico, algo que veníamos diciendo, que lo decían los chicos recién, que es, el problema no es el déficit fiscal, el problema es la escasez de divisas, lo veníamos diciendo, con lo cual ninguna de estas cuestiones va a resolver esa problemática estructural que tiene la economía argentina hoy. Diría que en todo caso la van a profundizar, la pérdida de herramientas en materia
de política económica, que significa la convertibilidad o la dolarización, bueno, la vivimos en la década de los 90 y efectivamente te ata de pies y manos a un gobierno, a una política, a un modelo económico que ya está, por cierto, atado de pies y manos. Y quería retomar una cosa que decía Forbes recién, que pasó medio al pasar. Dice, el problema es que los inversores no creen que el Banco Central pueda controlar esta situación, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo, no tienen solución. Claro. Eliminen el Banco Central porque total nadie les cree. Casi diría que dejan los dedos marcados, digamos. Uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué están haciendo, digamos? Si ellos están tan interesados, como decía Andrés recién, en esta cuestión, bueno, algo que ver en la corrida probablemente tengan, ¿no? Pero digo, muy claramente dijo, los inversores no creen que el Banco Central, los bancos centrales, dijo en términos generales, puedan controlar justamente el dólar. Por cierto que en la Argentina, con Caputo, esto ha quedado claro, porque su capacidad para disciplinar los bancos es absolutamente nula. Ahora, volviendo un poco... sí, a ver, Andrés. No, sí, con esto de los bancos centrales, porque este grupo ultraliberal, sí, digamos, que empezó el germen de la dolarización, tiene un proyecto que trasciende la Argentina, ¿no? Ellos son como una secta ultraliberal, que lo que dicen es... Bueno, quieren desarticular el Estado y tienen la idea de volver a la época en que no existían los bancos centrales, ¿no? Entonces tienen ese proyecto, pero a nivel global, ¿no? No solo para Argentina, sino a nivel global, como ir probando. Y lamentablemente me parece que nos quieren usar como conejito de indias, o sea, quieren agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si sacamos los bancos centrales y volvemos 2 siglos atrás? ¿Qué pasa con una economía? Probemos con Argentina, ¿no? ¿Algo de esto nos había insinuado en Ecuador? ¿Nos sirve como ejemplo de lo que está planteando? Claro. Y tiene cierta regulación, pero somos un país un poquito más grande, somos una dimensión más grandota. Igual yo hablo no solo de la dolarización, sino eliminar los bancos centrales, porque ellos están con esa idea. Hay que entender bien qué significa dolarizar, porque no es una cosa que uno haga y deshaga tan fácilmente. Dolarizar implica eliminar el peso, pasar a tener dólares. Y hay 2 formas de hacerlo. Una es con el aval de Estados Unidos, negociando que Estados Unidos te devuelva una cantidad de los dólares que vos le vas a estar generando de ganancia, ¿sí? El uso de dólares acá le generaría una ganancia a la Reserva Federal de Estados Unidos. Otra forma es hacerlo por la nuestra con los dólares que estén, ¿sí? Cualquiera de las 2 maneras lo que significa es que vos perdés una herramienta de política monetaria para el desarrollo, claro, para evitar una crisis. Si vos estás en medio de una crisis, que las va a haber, perdés una herramienta para manejarla. Y el problema es, y esto hay que entenderlo, el precio del tipo de cambio, ¿sí? El precio del dólar es un mecanismo que puede ayudar a ajustar en una economía que sufre desequilibrios constantemente como la Argentina. Si vos no tenés ese mecanismo porque eliminaste el tipo de cambio, lo que te va a pasar es que el desequilibrio se va a ajustar por otro lado. ¿Qué otro lado? Empleo y producción. La recesión va a ser mucho más grande si vos dolarizás. Está muy interesante el debate. Me permite un minuto. Voy a Moreno, marcha de las antorchas en repudio al secuestro y la tortura sobre Corina de Bonis. Nicolás, con el móvil allí. Vamos, Nicolás, buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Así es, aquí está llegando esta marcha de antorchas. El Moreno, llegando al Consejo Escolar, donde hay un acampe hace más de 40 días por la muerte de Rubén y Sandra en la escuela 49, y después de lo que sucedió con Corina de Bonis, aquí han organizado esta marcha de antorchas también pidiendo justicia y en memoria de los 2 docentes fallecidos. Esta marcha que comenzó en una plaza de aquí a 20 cuadras y que caminaron hacia este lugar donde va a finalizar este acto, como ustedes verán todos con las velas, las antorchas en sus manos, como decíamos entonces, reclamando justicia por Corina y también en memoria de Sandra y Rubén, los 2 docentes que fallecieron allí en la escuela 49, precisamente de este distrito de Moreno, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Realmente impresionante la cantidad de gente movilizada en Moreno para repudiar el hecho aberrante, el secuestro y la tortura a la maestra Corina de Bonis. Así, una sociedad movilizada, una sociedad que no puede permitir, que debe decir un nunca más con contundencia frente a hechos aberrantes como los que ocurrieron el miércoles con este secuestro y tortura a esta docente. Volvemos en cualquier momento desde Moreno. A ver, para retomar un poco, ahí Cavallo, ¿no? Siempre con su habitual soberbia, dicen, están hablando y no saben de qué se trata, ¿no? Pero digo, dice Cavallo, si aprovechan
la sugerencia de Kudlow puede ser muy bien para el gobierno de Macri, dice. Esta especie de nueva convertibilidad, dice Cavallo, ¿no? Creo que Cavallo ahora avanza por la dolarización, me parece que dejó atrás, me parece que le gusta más ya un proyecto de dolarización que ya había estudiado en la segunda etapa cuando estuvo con De la Rúa, ya lo habían planteado en ese momento. Pero a partir de la gestión de Federico Sturzenegger, la Argentina es bimonetaria. El dólar tiene el mismo valor de cancelación que tiene el peso en la Argentina, cosa que no existía hasta Federico Sturzenegger. Vos podías usar el dólar, pero no tenía poder cancelatorio. Hoy el dólar está liberado, podés comprar y vender en cualquier lugar, podés usarlo para pagar en cualquier establecimiento, podés pagar un contrato en dólares y tiene poder cancelatorio que antes no lo tenía. Así que la Argentina es bimonetaria y muy profundamente bimonetaria, ¿no? Tiene muchos activos o muchas tarifas cotizadas en dólares, así que yo creo que el gobierno está jugando también con eso, viene con un proceso desde el arranque avanzando hacia ahí. Yo haría una aclaración para la gente común, porque escuché varios que me preguntaron, ¿vuelve el 1 a 1? No. Eso nadie lo dice, ni el Tesoro norteamericano, ni Cavallo, ni el gobierno. Es que no hay posibilidad. No hay posibilidad, ¿no? 100 a 1 en todo caso. 90, 50 a 1, claro, ¿no? ¿Cuánto sería? Están tirando si es 60, 80, 100. No, porque algunos se ilusionan y dicen, tengo peso, voy a poder comprar, digamos, 1 a 1. Eso, descartémoslo, no es así. Al contrario, están hablando de 60, 80, 100 a 1, porque lo que quieren hacer es licuar, digamos, con la devaluación, la plata que hay en la Argentina para que alcance con las reservas para avanzar en la dolarización, pero no es así. Y Cavallo viene con una idea, básicamente Cavallo dice hay que fomentar los depósitos en dólares, ¿no? Él está, porque yo soy seguidor, como me suelo pelear hace mucho tiempo con él, voy chusmeando, digamos, aparte porque le dan bola. Él propuso el desarme de las LEVAC y después fue el FMI y impuso el desarme de las LEVAC. Entonces, bueno, ¿no lo hubiese propuesto vos el desarme de las LEVAC? No, jamás. Jamás, en plena corrida cambiaria, a un ahorrista que estaba en LEVAC, empujarlo, decirle, anda a comprar dólares, no sé, es un tipo que le dieron 1 millón de nafta y decía, anda a pagar el fuego, es una locura. No en esta etapa, pero sí. No, bajale la tasa de interés, si querés, y el que se queda, el que se va, ¿por qué los empujás a que compren dólares? Me parece descabellado. Este gobierno escucha a Cavallo, que eso es lo peor. Y afuera también lo escuchan, me parece, por eso digo que tiene sus vinculaciones, que es lo que siempre vendió acá adentro, ¿no? Las vinculaciones. Pero bueno, él quiere fomentar los depósitos en dólares porque dice, bueno, nadie confía en el peso, para que no pierdas reserva, fomentar los depósitos en dólares. Lo que es peligroso, ¿no? Porque Cavallo, el que le dijo a la gente, depositá en dólares, y después la gente quiso sacar los dólares y no estaban, vuelve con la misma receta, ¿no? Sí. Con la misma receta, o sea, déficit cero, convertibilidad, dolarización, es la vuelta al pasado. O sea, bueno, es todo un poco la vuelta al pasado con este gobierno. En 3 años es la vuelta al pasado, pero de una manera vertiginosa. Mientras estamos hablando de esto, hay mucha gente que en estos momentos, porque nos los transmiten diariamente, está sufriendo, angustiada con el tema de los créditos UVA, cómo se están indexando debido a esta devaluación que está haciendo el gobierno de Macri. Y Hernán, ustedes han hecho un estudio, ¿no? Un análisis de esto. Sí, efectivamente, hicimos un análisis hace muy poquitito con CEPA. A ver, donde analizamos, en primer lugar, qué pasó hasta hoy, hasta el día de la fecha, y proyectando, los créditos UVA son créditos que se actualizan por diría por inflación, pero se actualiza el capital. O sea, yo tomo un capital, pago la cuota, cuando pago la cuota, el capital que debo se actualiza por inflación. Con lo cual, naturalmente, el capital y por ende la cuota siguiente, se van actualizando justamente por la inflación. Nosotros hicimos un cálculo. A ver, si vos tomabas un crédito en abril del 2016, que fue cuando lo lanzó, vale la pena mencionar que este gobierno además promovió esos créditos, diciendo, claro, naturalmente que iba a controlar la inflación. Si controlaba la inflación, uno decía, bueno, parece atractivo. La tasa de interés en ese momento en el Banco Nación era de 3,5. Hoy está arriba del 6%, en algunos bancos privados arriba del 8%. Pero claro, cuando se inició era de 3,5, decías, uy, qué atractivo, qué bueno, lo comparabas con la cuota del alquiler y tal vez estaba cercana. Empezabas pagando, supongamos, en un crédito, comprabas una casa de $100.000, te daban el 80% por un crédito de $80.000, empezabas pagando una cuota de 5.353 pesos. Bueno, ahí tenés un poco las características, fíjate. En un crédito de $80.000 por un inmueble de 100.000, en abril del 2016, en el Banco Nación, recién lo mencionaba, 30 años,
con una tasa del 3,5. Fíjate en la placa siguiente cómo arranca la cuota en 5.300 pesos, 5.350 pesos. Ya a fines de 2018, o agosto, perdón, de 2018, tenés 9.543 pesos. Es decir, te aumentó de manera muy sensible, pero sobre todo en los últimos dos o 4 meses, me corrijo, desde febrero a agosto, 6 meses. En los últimos 6 meses te aumentó 11% prácticamente. Arriba tenés una línea recta que es la cuota del crédito tradicional. Fíjate que no aumenta. Claro. Tampoco aumenta el stock de deuda de ese crédito. Claro, alguno va a decir, bueno, pero en realidad tenías que tener un capital más importante al inicio. Sí, naturalmente, pero ni la cuota ni el stock de deuda en la placa que... Pero no solamente aumenta la cuota, sino que aumenta el monto de lo que le deben al banco. Exactamente. Si vos, para ese mismo crédito, al tipo de cambio que vos tenías, fíjate, en abril del 2016 eran 1.192.000 pesos. Sí. Bien, en agosto debés 2.024.000. Claro. Nosotros hicimos la estimación a febrero del 2019 calculando la inflación del REM. Te da 2,5 millones. Una barbaridad. O sea, pasaste 1.192.000 a 2,5 millones. Eso en el capital. En el caso de la cuota te pasa a casi 13.000 pesos cuando arrancaste en 5.300 pesos. Obviamente, ninguno de los salarios siguió esa curva, con lo cual hay una parte creciente de tus salarios. Si yo lo comparo con los estatales, por ejemplo, bueno, pasaste del 23 al 29% de tu salario pagando justamente la cuota. En el caso de los técnicos de la UOM, bueno, no encuadraban ni directamente en el crédito, pero pasaban de 51 a 64%. Y si lo tomo en salarios, al inicio yo debía 52 salarios, bien, cuando tomé el crédito, para pagar el crédito total. Hoy debo 61 salarios, o sea, claro, tengo que trabajar más después de haber pagado religiosamente la cuota todos los meses, no es que incumplí. Es decir, el gobierno algo tiene que hacer rápidamente, encontrar una solución para esta gente que está realmente mal. Hay mucho debate, entiendo que en el Congreso ayer se hizo un encuentro en relación a esto, hay distintas propuestas, ya hay algunas propuestas de topear, ponerle un tope justamente a la tasa de interés, vincularla al CBS, es decir, a los salarios en lugar de a la inflación. A mí me parece que hay que buscar que se convierta en algún mecanismo de crédito tradicional. Gracias, Hernán. Martín, ¿el dólar se queda acá, como dice Carrió, que no le pegó a una todavía, o va a seguir trepando? Me quedé con algo de lo que decía Hernán, que estaba muy bien, pero además hoy el Banco Nación aumentó la tasa de interés que cobra a 9,5% para quienes no son clientes. Eso es un anuncio de hoy del Banco Nación. Sobre el dólar, mira, la gran pregunta en definitiva es si se cumple esto de que se financie al gobierno. Claro. El gobierno tiene una necesidad de financiamiento que hoy era el principal síntoma de la crisis, el principal punto de desconcierto. ¿Qué está haciendo el gobierno para intentar parar entonces esa incertidumbre y entonces contener el dólar? Primero, un presupuesto con ajuste, que es lo que se va a presentar entre mañana y el lunes en el Congreso de la Nación. Ese presupuesto con ajuste es lo que le pide el FMI para efectivamente garantizarle un financiamiento en 2019, que sería lo que alejaría, al menos por un tiempo, la incertidumbre. Claro. Si eso ocurre, puede estabilizarse el dólar y empezar a fluctuar en línea con la inflación, pero no se puede descartar para nada que haya otra corrida. No es posible descartarlo. Andrés, ¿crees que el fondo va a acordar o está todo en la incertidumbre? Es una incertidumbre. Realmente uno ve que no le giraron la plata, que le están apretando más, pero por el otro lado ve algunas reacciones de acciones, riesgo país, que hace sospechar algunos trascendidos, si hubo alguna información. Vamos a ver. Lo que sí yo creo que mientras cranean el fondo, el tesoro, el gobierno, discuten con los gobernadores, todos estos programas, lo que no tienen en cuenta ninguno de ellos es que existe un pueblo argentino al que no le podés proponer este tipo de políticas. Yo creo que ninguna de las propuestas, ni del FMI, ni del gobierno, ni de las negociaciones, son aceptables socialmente. O sea, a una población que no viene de una catástrofe, viene de una economía que estaba con sus altibajos, pero relativamente con un nivel de empleo elevado, de producción, etcétera, proponerle en una cuestión de meses un empobrecimiento brutal, masivo, pérdidas de empleo, desarticulación de políticas públicas, destrucción de fuentes de trabajo. Eso no es viable socialmente y creo que lo que tendrían que pensar estos que están haciendo los planes como si fueran planillas de Excel, ecuaciones, es que hay un factor que no tienen en cuenta que es un pueblo, ¿no? Exactamente.
Gracias, Andrés. Gracias, un gustazo. Gracias, Hernán. Pedro, muchas gracias. Buena semana, se nos va a Madrid, Pedro, invitado de honor a un seminario internacional. Así que Minuto 1 se ve en Madrid también y gracias a eso, Pedro. Gracias, Gustavo. Bueno, buena semana en Madrid. Gracias. Va a estar con gente muy, muy importante coordinando un seminario internacional. A la vuelta nos contarás. Pausa, enseguidita. Fernando Alonso en exclusiva te cuenta qué es la convertibilidad móvil, el instrumento en el que está pensando el gobierno de Macri para ponerlo en marcha. Enseguidita, exclusivo de Minuto 1. Entérate, no te quedes afuera.